Estamos en la segunda parte de esta conversación educativa sobre la Ley General de Educación Superior. Pasamos a la cuarta ronda, en donde cada uno de nuestros invitados harán un cierre respecto a sus participaciones y propuestas que puedan hacer para la operacionalización de esta nueva ley. Adelante, por favor. Sí, gracias. Yo quisiera cerrar diciendo que en la ley encuentro 4 conceptos fundamentales. El primero es concebir a la educación como un derecho, como ya lo señalé. El segundo, apuntar a la formación integral. El tercero, a la contribución de la educación superior al desarrollo sostenible. Y el cuarto, que me parece fundamental, es el componente ético, ¿no? Creo que son grandes aportes en esta ley y además muy pertinentes en este tiempo donde la pandemia ha develado grandes contradicciones, grandes asimetrías. Entonces, muchas de las formas de evaluar la educación tendría que ser justo en el impacto regional, en el impacto propiamente de los problemas que se viven tanto dentro de las universidades como en el territorio donde se sitúan, ¿no? Entonces creo que tenemos grandes retos, la ley está ahí ya planteada, un gran aporte, ahora toca operacionalizarla, toca traducirla en política pública que verdaderamente responda a los desafíos, pero creo que los desafíos hay que situarlos muy bien para que no perdamos la ruta y el rumbo como se ha a lo largo de la historia ha pasado. Con eso me quedaría. Muchas gracias, doctor Melitón. Adelante, doctora Gabriela, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues yo quiero cerrar mi participación diciendo que esta nueva ley es una ventana de oportunidad realmente a la concreción de muchos derechos de los principios que ya han quedado enunciados, como mencioné en un principio, no solo del materializar el derecho humano a la educación, sino también la base de la formación para la vida, que es indispensable para la fundamentación del derecho al trabajo, a una vida digna, etcétera, y que además de todo también tiene es una buena base para la concreción de la adquisición de las nuevas competencias que se requieren para nuestros estudiantes y futuros profesionistas y ya desde hoy ciudadanos. La pandemia nos visibilizó necesidades, asimetrías, etcétera, pero también nos dejó ver que aquellas competencias que veníamos estableciendo como indispensables para el desarrollo de una sociedad 4.0 ya era una sociedad actual. La pandemia agilizó ese intercambio de comunicación, visibilizó esa necesidad de digitalización. Por lo tanto, tenemos más que claro que las competencias que tendríamos que fomentar en nuestros estudiantes de todos los niveles son competencias digitales laborales, competencias socioemocionales para un trabajo 4.0, competencias para el trabajo transdisciplinar. Agradezco que me permitan estar en esta mesa donde en un principio era un poco ajena por ser jurista. Sin embargo, nos habremos dado cuenta que en la riqueza, como bien lo mencionaban, de nuestras diferentes opiniones, creo que se pueden establecer buenas ideas, nuevas ideas. Las competencias para el aprendizaje permanente, el saber reaprender. Si algo aprendimos en esta pandemia es que todo lo que sabíamos tenía que reaprenderse y dirigirse a muchas otras áreas, ¿no? Entonces creo que también es una responsabilidad y por supuesto las competencias lingüísticas que son indispensables como una competencia hoy para el desarrollo de nuestra vida. La ley está, el marco normativo está dado, ahora cómo se aplica, hasta dónde se cumple y hasta dónde lo hacemos exigible, depende de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora Gabriela. Adelante, doctor Eduardo, por favor. Gracias. Coincido, estamos ante una ventana de oportunidad abierto tanto por la nueva Ley General de Educación Superior, pero por la pandemia misma, que nos ha llevado, digamos, a revisar nuestros propios aprendizajes, nuestro propio trabajo académico, el quehacer de nuestras instituciones en tono, digamos, a las exigencias que va marcando y va redescubriendo la pandemia. El conjunto de contradicciones que no eran visibles en muchos momentos de nuestra historia, pero que alcanzan y se materializan en lo que observamos en el conjunto del país, en todas las sociedades, contradicciones, desigualdades, inequidades que nos llevan a marcar también nuevos retos de carácter institucional. La nueva ley está
enmarcando como, como un instrumento de carácter legislativo, pero también que convoca con perspectiva territorial a que desde los estados de la República se generen procesos de armonización legislativa con perspectiva territorial, ¿sí? Que nos permita pensar en términos de los grandes planteamientos de la ley, por ejemplo, el principio de interculturalidad, que existen entidades en el país como el estado de Oaxaca, que por sí misma convocan a construir una política de educación superior de carácter intercultural, transversal en el conjunto del sistema educativo, pero estaría dada, digamos, por las condiciones y la composición sociodemográfica de nuestra entidad, ¿sí? Somos una entidad que prácticamente el 35% de su población es hablante de lenguas originarias y esta composición se refleja al interior de nuestras instituciones de educación superior. Puedo afirmar que la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sin ser propiamente o en términos formales reconocida como una institución intercultural, de facto lo es. Y esto nos lleva en el marco de la nueva legislación a generar un reconocimiento de las condiciones en donde se genera este proceso de enseñanza y aprendizaje y la perspectiva que queremos imprimir a las nuevas políticas de educación superior de carácter intercultural. Y también esto le lleva a imprimir un sentido de pertinencia a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto, desde luego, abre un conjunto de retos y mucho trabajo que emprender. La crisis no la podemos entender en términos de su fatalismo, como algo que nos lleva, digamos, a un punto final, sino como la oportunidad de reconstruir el conjunto de nuestras relaciones de carácter institucional, pero también al interior de nuestras instituciones. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Angélica. Bueno, tenemos una ley y yo creo que ese es un gran logro para la educación superior. Ahora toca construir verdaderamente un cambio de políticas y en las políticas que permitan implementar lo que en esa ley encontramos como aspiraciones y por supuesto como retos y desafíos. Creo que la principal o lo principal que nos corresponde también es y de lo cual somos partes, seguir construyendo desde las instituciones, desde sus actores, aquellas políticas que parten de estas aspiraciones que señala la ley, pero que como bien se señala, se concretan mucho más en cada espacio por su diversidad, por su diferencia y por la necesidad de reconocerse en cada una de nuestras instituciones como propias de sus historias, de sus contextos, y allí tenemos que responder los y las quienes estamos involucrados en la educación superior. Poner al centro, desde luego, como lo hemos venido haciendo, a nuestras y nuestros estudiantes, poner al centro también sus necesidades de aprendizaje y lo que implica para nosotros dar cuenta y tomar como un referente de sostenimiento y de crecimiento de la educación superior, la crisis que nos vino a visibilizar problemas que ya sabíamos que existían, pero también posibilidades de desaprender y aprender otras cosas que nos han ayudado definitivamente en la concreción de nuestros objetivos. Gracias. Gracias, doctora. Adelante, doctor Germán. Muchas gracias. Yo quiero concluir nada más con 2 puntos que me parece importante poner en la mesa de discusión, aunque sea para apuntarlos nada más. El primero es que es una ley que ha sido fruto de un proceso de consulta y deliberación y discusión realmente importante. A diferencia, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la esfera de la política científica y tecnológica, en donde no se ha dado este tipo de participación tan amplia. Y hay que hacer un reconocimiento a que los actores que directamente han estado involucrados en la elaboración de los proyectos han hecho un papel muy importante, particularmente el subsecretario de Educación Superior y en su momento el secretario Esteban Moctezuma, que auspició todo esto, y también el trabajo que han hecho en conjunto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES. Creo que eso es algo digno de reconocer y de emular para las leyes que se están formulando en los estados, como ha sido el caso de Puebla, que me acaban de informar que también se ha dado la ley de educación superior de Puebla a través de un proceso muy participativo, cosa que yo celebro. Y la segunda parte es que esta ley también tiene un toque federalista que abre la oportunidad a que buena parte de los objetivos que están enunciados en la ley no sean letra muerta en la medida en que los estados
y las propias instituciones dentro de cada estado elaboren sus programas y sus presupuestos tratando de conseguir hasta donde sea posible esto. Obviamente hay un marco general de financiamiento del cual ya hemos hablado, que son bases indispensables para poder hacer algo que realmente tenga impacto en términos del desarrollo del sistema. Entonces, se ha dicho, es una ventana abierta, las cosas están todavía por verse, hay muchos elementos de la ley que se están construyendo y tomará algún tiempo en que podamos ver hacia dónde nos condujo este importante esfuerzo que se ha realizado. Bueno, pues muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes que tenemos muchas personas que nos están acompañando en esta transmisión, están acompañándonos en la escucha de la participación y las propuestas que hacen nuestros ponentes. Quisiera mencionar unas preguntas y las voy a leer y ustedes deciden quién de ustedes quiere contestar. Entonces, bueno, hay una infinidad de reconocimientos, de felicitaciones por la organización de esta conversación educativa y por los invitados de lujo que tenemos en esta ocasión. Muchas gracias. Bueno, una primera pregunta es, ¿cómo potenciar el papel de los municipios en la educación superior? Una otra pregunta es, ahora con la pandemia, fue evidente la necesidad de la flexibilidad curricular, pero también de las modalidades de atención. ¿La ley es más apoyo o estorbo para lograr esa flexibilidad? Una pregunta un comentario directo para el doctor Melitón. Doctor Melitón habló de aspectos ambientales. ¿Cómo puede incluirse lo sustentable en el centro de la acción de las universidades? Y otra pregunta importante que era, ¿cuáles serían sus propuestas? Pero ya las dieron ustedes ahora con su comentario en el cierre, pero si alguien quisiera mencionar algo, adelante. ¿Quién quiere intervenir? Sí. Adelante, doctor Sí, Melitón. con gusto. Daría dos comentarios. ¿Sí? El primero es que, como lo decía el doctor Germán, aquí en Puebla hemos hecho un esfuerzo por un proceso participativo de análisis, de discusión, y tenemos una ley que incorpora ciertos énfasis, porque una ley no es el techo, es el piso. Creo que eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, en educación superior se ha derivado un programa que le llamamos programa, ¿cómo se llama? Programa Educativo Regional. Y entonces hemos provocado que, por ejemplo, los 14 universidades tecnológicas y los 14 institutos tecnológicos ya desarrollan una vinculación con los ejidatarios, con los presidentes municipales, con actores a partir de problemáticas regionales. Entonces ya existen proyectos muy concretos sobre eso. Otro elemento, por ejemplo, estamos arrancando un programa que le hemos llamado 2232. A partir de la huella ecológica, la huella de carbono, todos los seres humanos tendríamos que consumir el oxígeno derivado de 22 árboles, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una labor en las 32 regiones del estado. Consideramos que las necesidades, las problemáticas son distintas y por lo tanto hay una política regional en Puebla. Son 32 regiones. Entonces, y con base en ello, este programa es 2232 y durante el 2022. Exactamente, pero la pretensión es un diagnóstico integral, no solo ambiental. Por eso esta metáfora de que las desigualdades económicas son muy serias y por lo tanto hay que apostarle a nuevas formas de concebir la economía, no desde una perspectiva eminentemente capitalista, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Y luego, finalmente, el papel de los municipios creo que es clave. No se ha concebido todavía la misión fundamental de los municipios. Se cree que es pavimentar calles, poner focos. Eso es necesario, pero no. La misión fundamental de un municipio, un gobierno municipal, que es el más cercano a las demandas de la población, es impulsar el desarrollo sostenible justamente. Y eso está en la ley orgánica y demás, pero el reto fundamental es la articulación con los otros niveles de gobierno. Creo que eso ha faltado. No existen todavía
suficientes, sí hay, pero vasos comunicantes, por ejemplo, el presupuesto, ¿no? Entonces, un municipio sí apoya la educación, pero en cosas desarticuladas, fragmentadas. Entonces, creo que ahí tenemos muchos retos, pero también muchas potencialidades. Por ejemplo, una perspectiva que creo que no se ha tocado es que el derecho a la educación no solo se concreta en la educación formal, sino también en la educación no formal. Y por lo tanto, un ayuntamiento o un municipio tendría la tarea de impulsar el derecho a la educación desde lo municipal. Y estas mismas dimensiones ayudan, por eso digo que son bastante valiosas para poder impulsar esta tarea educativa muy importante. Muchas gracias, doctor Melitón. ¿Alguno más que quisiera tomar la palabra? Adelante, doctor Eduardo. Gracias. Me parece muy pertinente la pregunta relativa a los municipios. ¿Qué pueden hacer para poder contribuir con el proceso educativo y fortalecer el subsistema de educación superior? La pandemia nos ha mostrado muchas contradicciones y entre ellos pudiéramos tal vez identificar una especie como de semaforización en términos de conectividad de las distintas entidades y regiones del país. Tenemos entidades que están en verde, otras seguramente que están en rojo. Y allí es en donde tenemos que invertir en términos de infraestructura de telecomunicaciones, equipamiento, conectividad, garantizar condiciones en la población de potencial de educación superior para estudiar la educación superior en las regiones más marginadas del país. Ahí pueden hacer muchísimo los municipios. Ya no solamente construir la infraestructura de servicios urbanos de manera convencional, sino apostar a la conectividad para apoyar los procesos de educación superior que se han convertido en esta época una verdadera necesidad, una latente necesidad. Y bueno, pues esto en el marco también de un trabajo de coordinación de amplio alcance, en donde permita que pues nuestras propias instituciones, las universidades, tengamos una interacción constante, con sentido de responsabilidad, con mayor trabajo de servicio social, con un sentido de cooperación y múltiples vínculos para poder participar no solamente en el análisis de diagnósticos de carácter local y regional de los distintos problemas sociales, económicos, políticos, culturales, de todo tipo, sino también en el diseño de los distintos problemas. Gracias. Muchas gracias. ¿Ningún comentario? Pues yo creo que la participación del doctor Eduardo y del doctor Melitón dan cuenta de esta necesaria articulación, ¿no? Y las tareas que se requieren en municipios, particularmente para el tema de flexibilidad que preguntan, creo que se nos toca construirlo desde las instituciones. La ley no es una limitante para hacerlo, ni lo ha sido ninguna ley. Eso me parece que ha sido más bien y que la pandemia reflejó que sí podemos hacer ciertas cosas sin confundir qué es la flexibilidad curricular con la necesidad de generar condiciones para que nuestras y nuestros estudiantes y los profesores pudiesen realmente seguir o que continuaran con las actividades de docencia, de formación. Entonces yo creo que ahí hemos dado muestra de que es posible hacerlo y que seguiremos haciéndolo en este contexto y que hoy ya estamos más frente a la posibilidad de un regreso semipresencial, ya estamos volviendo y seguro serán retos distintos a los que enfrentamos hace 21 meses cuando inició la pandemia. Gracias. Bueno, yo cerraría también un poco en esta otra parte más educativa, académica, de la flexibilidad. Creo que sí tiene razón totalmente Angélica, que depende fundamentalmente de las instituciones, pero también depende de los arreglos sistémicos, porque hay una parte de la ley que es la construcción de un espacio común que implica la puesta en práctica de un viejo anhelo, que es la portabilidad de los créditos y el reconocimiento de los estudios, cosa que había sido permanentemente un tapón para nuestros estudiantes, porque no era fácil cambiar de institución. Bueno, dentro de las instituciones no era fácil cambiar de carrera, y entre las instituciones no era fácil apuntarse en otra institución con un reconocimiento, era un trámite engorroso, complicado, etc. Entonces, ese espacio común va a obligar a las instituciones a sentarse a pensar en términos de equivalencias, para que los créditos sean genuinamente eso, créditos, porque aquí les decimos créditos, pero la verdad, no son créditos, es un número que se le asocia a una materia, punto. Pero para que realmente
se acredite ese conocimiento en una y en otra institución, se va a requerir construir un sistema para eso y eso obligará a las instituciones a un trabajo de coordinación nunca antes visto. Eso también es algo muy, muy novedoso e importante. Bien, pues muchas gracias. La verdad tenemos todavía muchas preguntas. Voy a solamente a tomar una porque creo que ese punto no se abordó en el cierre, en las conclusiones. Tiene que ver con que no se ha hablado de la educación privada. O sea, no se ha hablado de educación privada y si la regulación que la ley prevé para estas instituciones y el problema de segmentación de la oferta. Bueno, efectivamente hay un capítulo en la ley sobre la educación superior privada y la educación superior privada arrastra un problema muy añejo, ¿no? Que tiene que ver con esta diferenciación entre opciones, proyectos universitarios de educación superior muy, muy serios en el país, que responden y que realizan las funciones que realiza una institución pública con probablemente con la misma calidad, con el mismo compromiso social, institucional, pero también todos sabemos que existe lo que Daniel Levy llamó hace muchísimos años todas aquellas opciones que absorben la demanda que no puede atender ni el sector público ni este sector privado que necesariamente está vinculada a su calidad también con su precio, hay que decirlo. Entonces hay, nuevamente acudiendo al tema de la desigualdad que vivimos en el mundo, particularmente en México, muchas y muchos jóvenes que aspiran a la educación superior pública son rechazados o son excluidos, como ellos mismos se han denominado. Y si quisieran aspirar a la educación privada, la mayoría de las veces tienen que medir cuánto traen en su bolsillo para ver si pueden pagar y qué opción pueden pagar. Allí me parece que hay una deuda todavía y es un pendiente que la ley la discutimos mucho. A Germán y a mí nos tocó estar en discusiones previas a la última, a esta ley que se aprobó, pero tiene muchos años que se venía discutiendo esta propuesta de tener una ley general de educación superior. Y en el caso de la educación privada, bueno, pues lo que sabemos es que hay una coordinación más administrativa que queda alejada de una verdadera coordinación de calidad y de cuidado de la oferta educativa, ¿no? Y que tiene que ver también con la oferta en términos de qué tipo de programas se ofrecen desde los sectores privados. Por eso reitero, hay un grupo de instituciones muy serias que contribuyen verdaderamente a la educación superior del país, pero también tenemos el gran problema de la atomización de miles de instituciones que aparecen y desaparecen, y también como pasó o como ha ocurrido, hay entidades federativas donde ustedes saben la legislación va por el REBOE federal, por el estatal, por las incorporaciones, y esa desarticulación en la regulación ha generado muchos problemas. Es un gran tema también, creo que amerita otra discusión. Exactamente, hasta ahí me quedaría. Sí, adelante, doctor. El último punto para complementar lo que dice Angélica, con lo cual coincido plenamente, es que hay un tema que no está en la ley, pero debería haber estado, porque es un problema, que es el tema del manejo del lucro en la educación superior privada. Porque las asociaciones civiles o las sociedades civiles no pueden retirar los dividendos de la operación para distribuirlos entre los socios, tienen que regresar, pero se sabe que se divide entre los socios. Es decir, los cálculos que hemos hecho cuando hemos estudiado los ingresos que tiene la educación superior muestran que el porcentaje de ganancia es elevadísimo. La educación superior privada es un enorme negocio, ocupa más o menos el 25º lugar en una lista corrida de arriba hacia abajo de los sectores productivos del país, en la producción de Producto Interno Bruto. Es decir, es un negocio realmente importante. Si ese dinero realmente regresara a esas instituciones, tendríamos una educación superior privada de gran calidad, simplemente por el recurso económico que volvería a fluir. Pero no es así, porque se apropia de manera privada. Pero es complicado. Es complicado entrar a ese tema porque tiene que ver con leyes mercantiles y la supervisión sobre el cumplimiento de esas leyes mercantiles que requiere otro tipo de herramientas que ya no cabían en la ley, pero es un tema de gran importancia. Y otro tema muy rápido es que me parece que que es excesivo el nivel de detalle que tiene lo del registro de validez oficial de estudios en la ley. O sea, para hacer una ley general es una cantidad enorme de normas que podrían haber pasado a alguna reglamentación secundaria, un acuerdo, cosas de ese tipo, ¿no? Y la torna más pesada la ley y a final de cuentas también pues burocrática, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos todavía muchas preguntas de los participantes, pero los vamos a invitar que todas las preguntas que ustedes tengan
se pongan en contacto con los participantes en la plataforma de nuestro congreso. Ujú. Ahí pueden ustedes entrar en contacto con un equipo o directamente con la persona con que ustedes quisieran comentar. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación a esta conversación y muchas gracias a todos por acompañarnos en esta actividad. Los seguimos invitando al resto de las actividades académicas que organizamos en este 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa. Muchas gracias. Gracias, buenas Bravo. tardes a todos. Gracias. Excelente. Muy bien. Vamos.